Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mi hermano Raúl Quintanilla está de vacaciones. Se lo merece. Flojo. Se lo merece. ¿Necesarias o merecidas? Merecidas. Ah, ok. Trabaja mucho. Sí, y está nuestro adorado amigo Gabrielito Díaz, que siempre nos hace el favor de acompañarnos desde casa y lo adoramos mucho. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Y mi hermano. ¿Cómo estás, doctor? Y mi hermano Pepe Newman, ¿cómo estás? Bien, mi Carlos. Bien, bien. ¿Qué tal la semana? Todo bien. Qué bueno. Hoy tenemos un tema que les quiero compartir porque a mí me llama mucho la atención. Muy bien. Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, decide poner a un delegado por gobierno para hacer el enlace entre gobierno federal y el gobernador. Este delegado es el que le va a tramitar, en teoría, los recursos federales para cada estado, en lugar de que los gobernadores tengan 6, 8 gentes en la Ciudad de México haciendo constante lobbying con el gobierno federal y con Hacienda. Bien. Tercer punto, resulta que ya les dicen estos delegados virreyes, porque van a ser virreyes arriba del gobernador. ¿Y por qué virreyes? Porque ellos son los que tendrán la última palabra si le piden lo que necesite el gobernador al gobierno federal o no. El gobernador electo de Jalisco dijo que él no cuenta con ellos. Claudia Pavlovich, en Sonora, ya sacó que el Congreso es el que manda, no manda el delegado. ¿Qué opinan de esto? Pues yo no sé, salvo la mejor opinión del doctor. Yo lo veo como una especie de neocentralismo. Yo recuerdo mis años combativos de militante contra la estructura centralista del PRI, que académicos y politólogos todos estaban de acuerdo que pues, era insoportable una situación que el centro mandara en todo. Se decía que en tiempos de López Mateos no se movía una hoja en un árbol de Nogales, Sonora, sin que el centro así lo decidiera. Y andando el tiempo con la transición, pongan ustedes la fecha de inicio que quieran, el país fue cobrando, no digo recobrando, pero fue cobrando una cara un poquito más federal, ¿sí? Ahora, el resultado de esa federalización fue el que tú acabas de señalar muy bien, ¿sí? Pues que se transformó en una serie de feudos con señores feudales, ¿sí? O con virreyes, que eran los gobernadores, que tenían el control de sus respectivas legislaturas y, por tanto, echaban mano de los recursos como les venía en gana y no siempre de la manera más adecuada. Correcto. La prueba está que hay 18 gobernadores, unos en la cárcel, otros buscados, otros impugnados, y ahí tenemos el resultado. Entonces, de pronto lo veo como que, oye, pues qué bueno que vuelva al centro el control, ¿no? Dada la experiencia incidental de que los gobernadores se transformaron en esto. Pero yo soy de la opinión de que un mal no se cura con un vicio, que está comprobado que el centralismo pues tampoco es una cosa muy aplaudible desde cualquier punto de vista, ¿no? No lo es. Sobre todo el respeto de las autonomías de los estados. Allá los gobernadores son electos, es decir, tienen una responsabilidad frente a su electorado. Entonces, que les intercalen un personaje entre el centro y ellos, pues es una interferencia dentro de la soberanía del Estado. Todavía no sabemos cuáles van a ser cabalmente las funciones de estos 32 delegados, que además van a tener otros 300 subdelegados, otros 500 subdelegados según los distritos electorales. Entonces ahí empieza uno a llevar la sospecha a otro lado, si no es un mecanismo también de control electoral y político, ¿no? Seguro. Para una reproducción del régimen en las próximas elecciones. Entonces mi problema es que el federalismo ensayamos una etapa que fue fallida, a todas luces fallida, pero que la estamos tratando de recuperar con un vicio que también en la historia comprobó que era un vicio, el centralismo. Entonces, entre estos dos polos de Mesila y Caribdis, dirían los muy eruditos, es donde estamos navegando, ¿no? Ojalá que sepamos pronto cuáles van a ser cabalmente las funciones de estos señores, qué es lo que van a aplicar, qué recursos van a supervisar, si nada más los del centro, porque en efecto van a ser un dique para las posibilidades del gobernador. Pero lo que ya dijeron es el enlace, Pepe Newman, ese enlace entre ellos y el gobierno federal. Y pues, la elección es libre y... ¿Qué onda? Si me permite, antes de expresar mi opinión, yo creo que hay 3 o 4 cosas que puntualizar, ¿no? Para salir de confusiones, porque creo que hay confusión en el tema. Primero, cuando llegó Fox al poder,
Los gobernadores priistas dijeron, híjole, la torre, ¿no? Este es un jefe ajeno, a ver cómo reacciona. Entonces pasaron la cuenta, señor presidente, nosotros tenemos muchas ganas de colaborar en todas sus ideas, pero fíjese que pues el dinero que nos manda la federación es poco, queremos más. Lo obtuvieron. Segundo, quisiéramos que lo pusiera por escrito para que no varíe. Y entonces se metió a la ley, de tal manera que los recursos federales están en la ley, no se pueden mover. Tercero, señor presidente, fíjese que pese al esfuerzo que usted ha hecho no nos alcanza. Entonces queremos que nos dé permiso para, digamos, endeudarnos, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? Y de ahí llegó la munificencia a los estados. Y una vez allá, pues hicieron travesuras que ya conocemos. Y llegamos a los excesos que bien conocemos, con recursos federales. Entonces, ¿dónde empezó esta estampida de la lana federal y los malos manejos? Ahí. Entonces, ¿dónde empezó el dispendio? Ahí, primera aclaración. Segundo, a la fecha y desde siempre existen delegados de cada Secretaría de Estado en los estados. Sí. ¿No? Hay entre 18 y en algunos estados llega a haber hasta 20 y 20 y tantos delegados con sus respectivas oficinas. 3. La idea de que en lugar de que cada dependencia tenga su delegación, sea una sola delegación, no quiero decir solo una persona, sino con su oficina, me parece que administrativamente es pertinente, porque se van a ahorrar recursos en eso. Cuarto, lo que ese delegado tiene que hacer, primero, no es a él al que le va a ir a pedir nadie recursos, porque los recursos, como dije, establecidos en la ley, son recursos federales. De tal manera que él no es el que dispone de los dones, me das más o me das menos, los recursos federales están etiquetados, ¿no? ¿Cuál es la función que se ha dicho que van a tener los delegados, ¿no? Pues vigilar que ese recurso que viene de la federación a la tesorería del Estado, ¿no?, se aplique en aquello que se convino que se va a aplicar, que exigen que, digamos, hay una supervisión. En lugar de que haya 18 supervisores, que haya uno. Desde el punto de vista, digamos, administrativo, a mí me parece una medida pertinente. No le encuentro mácula. Pero la idea de que esta persona... Nada más te hago un paréntesis. Pudiera tener mangas porque, por ejemplo, en Jalisco, el representante es el candidato que perdió. El candidato Moreno. No, entiendo que de en el lugar... estado Delfina, va a estar en el estado también de México, en Yucatán también. O sea, para volver a ser candidatas y ganar, o las intermedias. Siendo sospechosistas. Sí, claro. Que el sospechosismo de algún lugar sale, pero hay que diferenciar entre la figura y quien la ocupe. A mí la figura me parece pertinente. El hecho de que sean designados estos sí mueve en el sentido que tú dices, ¿no? Es decir, fueron candidatos para un cargo político. ¿Por qué no lo mandaron a Guerrero, a Delfina? Y entonces, ciertamente, ejercer esa responsabilidad le va a dar, digamos, una visibilidad en el Estado, ¿no? Claro. Misma que si ejerce, digamos, con buen tino, ¿no?, y buen aspecto, sin duda va a contribuir, ¿no?, al crecimiento político de su imagen. Y se antoja, ¿no?, que sería la situación propicia para que de ahí retomara la tarea de la candidatura, es decir, que la función administrativa tiene un bis político. Y de ahí surge la idea de que si tiene un bis político, entonces va a rivalizar, ¿no?, el poder político con el gobernador. Pero déjame cambiar un poco, pero es sobre el mismo tema. Ayer, hoy anunciaron, pero ayer fue la Junta, y Eddie Cole, Anaya del PT, y el PES. Y el PES, ya firmaron de que van juntos, donde ya tienen mayoría absoluta de absoluta. Pues ya se volvió el viejo PRI Morena, el viejo. El No, que por si fuera poco, todo. MC y el PRD dicen que van a apoyar las decisiones que tome López Obrador. No solo los que estaban en la coalición, sino hasta algunos perdedores. Pero en fin. Imagínate, entonces, lo que yo pregunto, ¿en una democracia ya no va a haber oposición? Ah, no, ahí sí yo tengo mi observación, ¿no? ¿Cuál? Es decir, hemos abogado en los últimos 20 o 30 años por la democracia. Ya un célebre autor muy conocido dijo, no le pongamos epítetos, democracia sin adjetivo, que el voto cuente, ¿no? Sí. Lo que es curioso es que ahora, en este patrón de votación, resulta a muchos demócratas que esa forma de votación no les gustó.
Pues no, que el voto No, gane con el no, votante. yo no me refiero si gustó o no. Yo lo que me refiero es de la realidad como terminó. Pues así no hay quiso- oposición. Así quiso la población. Así Pero fue el voto. ok, la pregunta, Gabriel Díaz. Pero y- la decisión popular y democrática está conformando un bloque hegemónico Sí. que ya visto en funciones políticas y de todo tipo, pues se antoja como un control que rebasa lo que la democracia tiene como sus postulados Yo creo que principales, sí. ¿no? Estoy de acuerdo, pero distingamos en dónde está, digamos, lo cuestionable. Pero yo no dije que es No. ilícito. No. Desde el punto de No vista es democrático fue- es impecable. Nadie discute. ¿Así votó? No, eso no está en la conversación. Lo que está en la conversación es que yo siento que estoy regresando al viejo PRI que cuando ganó todo, y eran las épocas de Echeverría y de Díaz Ordaz, que era todo de ellos. Para exacto. todo lo que las iniciativas, sobre todo las que venían del Ejecutivo, ¿no? Qué bueno que tocan el tema. En 1997 el PRI pierde la mayoría del Congreso y Sí. entonces esta votación dividida. Y entonces entramos a esa etapa que se festejó mucho, ¿no? Durante años esa nueva etapa nos enseñó el lado, digamos, cuestionable de esa forma, ¿no? Y es la dificultad de encontrar consensos. Entonces las iniciativas se atoran, ¿no? Este la propone, el otro la bloquea. Después llega el PAN y entonces el PAN la propone y el PRI la bloquea. Y entonces tuvo ese lado. Un gobierno Ahora, dividido dificulta la gobernanza, como decía. ¿no? Tiene ese lado. Ahora, este que estamos teniendo, ¿no? Ciertamente puede tener ese otro lado. sin duda. Exactamente. Es lo que ese no el me extremo. gusta. Sí. Sin duda. Ya se acabó el programa. Oh, no me digas. Sí. Pero todavía no hemos votado. Sometámoslo a decisión aquí democrática. Del aeropuerto. Primero Si se para que acaba yo el vote en programa, si no se contra, acaba. porque si no, ¿Del ¿qué tal que aeropuerto hacemos o mayoría no? absoluta? ¿De Sí. qué? ¿Del aeropuerto que sea. no? O de lo que sea, para Pues que yo esté del en aeropuerto contra. que se quede. Donde Del nuevo. se está construyendo. Sí. Sí, que se quede donde se está construyendo. No, pues voy en contra, porque si no, Pues ya es una ganamos. mayoría total. Pues ya claro, ganamos. eso es muy sospechoso. Pero no importaba. Para que haya democracia. Es que no importaba. Ya teníamos los dos. La verdad es lo que me refiero. No, pero luce mucho porque no es una votación unánime. Claro, Tienen mayoría. así es. Democracia. Pero es consensuada. Se va a poner divertido. Muchas Eso sí, gracias. eso sí. Muchas Eso sí. gracias. Gabriel, muchas Carlos, gracias. doctor Neumann. A nuestro staff, muchísimas gracias. Y querido público, tengan un gran fin de semana, tengan una gran semana y nos vemos Dios mediante el próximo viernes, 11 de la noche, ADN 40. Gracias. Muy buen programa. Divertido.